Sí. Sí. Había un número de teléfono en donde la gente llamaba para contar su historia. Y esas cuestiones a veces se adaptaban. Pero así como ocurre todo en este país, había gente que a veces que no llamaba a nadie. Igual siempre ya estaba una historia preparada. Claro. Que la hacía la querida Mabel Pedroso. Mabel Pedroso. Ella fue la creadora de este segmento desde el primer número del Diario Popular, que se llamaba El Popu, cuando eso. Y costaba 500 guaraníes y era sensación primero en el mercado y después en los colectivos. Y después ya en todo Los el país. colectivos. Después ya en todo el país. Y Mabel era una genia que con las creaciones esto realmente era algo fantástico leerlo. Nosotros incluso de deportes estábamos pendientes, porque de repente venía ella, ¿qué historia hay? Eso te decía, para que vos tires algo y ella después Claro. escribía eso, ¿verdad? Y después vos mirabas al día siguiente si no escribió para tu historia eso, ¿verdad? Era tan nuestro, tan de la redacción, que ella tenía en su mente, en su corazón y lo hacía con la colaboración también de Amanda, que Amanda tenía la profesora Úrsula. Profesor. O sea que estamos hablando de si es que el famoso, ¿verdad? Si es que no eran de este país, estamos hablando de que Mabelita y eso iban a ser una de las mejores guionistas de telenovelas, de teleseries. Totalmente. No, eso, La Rosa de Guadalupe es un poroto. Como Inge y vaina, No, ¿no? un poroto, un poroto.